Bienvenidos a una clase más de AutoCAD. Iniciamos con el tema 5, que tiene que ver con lo que es coordenadas absolutas, relativas y polares. Espero que sea de su agrado y que haya quedado bien explicado el video. Los dejo con el video entonces. En AutoCAD tenemos la posibilidad de trabajar con tres tipos de coordenadas distintas. Una de ellas son lo que se llaman las coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas son o funcionan del mismo modo en cómo ustedes manejaban por allá en matemáticas o en geometría las coordenadas de un punto cualquiera. Ustedes tienen un plano cartesiano. Ese plano cartesiano tiene un punto de origen, ¿sí? El punto de origen es donde se intersectan los dos ejes, el X y el Y. En matemáticas lo manejábamos como 0, 0. Cuando lo manejábamos en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, estoy hablándoles acá en este momento del primer tipo de coordenadas. Estas coordenadas se llaman coordenadas absolutas. Las coordenadas absolutas son aquellas en donde cada una de las coordenadas del punto, de uno de los puntos cualquiera, se toman con base en la distancia que hay tanto en el eje X como en el eje Y desde el punto de origen. En las coordenadas absolutas, la clave es conocer cuál es el punto de origen, o sea, donde se cruzan los ejes X y desde ahí medimos la distancia que hay en el eje X y en el eje Y hasta que llegan al punto. Y lo hacemos así para cada uno de los puntos. Por ejemplo, supongamos que yo acá tengo este punto acá, este punto. Este punto tiene unas coordenadas, ¿sí? Y estas coordenadas, digamos, ¿por qué les coloco yo acá la E y la N? Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que ya en el tema de topografía, ya no manejamos las letras X y Y, sino que manejamos la E y la N, ¿sí? Entonces, todo lo que venga en sentido, o las coordenadas que se mueven en sentido de izquierda a derecha, derecha a izquierda, son las coordenadas, las estes, o sea, todo lo que va en sentido este-oeste, ¿sí? Van en este sentido. Y por eso les colocamos la E. Y básicamente la E es como te decía hace un momento, es la distancia que hay en el sentido del eje de las estes o en el sentido de las X, la distancia que hay desde acá, desde el origen hasta el punto, ¿sí? En este caso llegaremos acá. Este será la ubicación de la coordenada del punto, de este punto en el eje de las X o en las estes. Y también tengo esta otra distancia, ¿sí? Tengo esta otra distancia que es la distancia que hay del punto, en este caso esta sería la N, la distancia que hay desde acá, desde el origen hasta el punto en el eje de las Y o de las nortes en este caso. Entonces, esto es básicamente lo que define las coordenadas absolutas. Para cada punto, para cada uno de los puntos de manera individual, es la distancia que hay desde el origen hasta el punto correspondiente. Y lo vamos a manejar como estes y nortes, debido a que ya de aquí en adelante, pues, como ya no es matemática, sino que ya básicamente es topografía lo que van a manejar ustedes, entonces ustedes van a manejar las nortes y las estes. ¿Listo? Nosotros acá lo que vamos a ver es cómo metemos, cómo ingresamos esos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar, ¿sí? Yo tengo acá en la pantalla, yo tengo este ejemplo,
donde tengo 6 puntos, el punto 1, el 2, el 5, el 6, ¿sí? Todos estos puntos. Cada uno de esos puntos tiene 2 coordenadas. Esta columna de acá contiene los valores de las coordenadas este del punto, de cada uno de los puntos. Y esta de acá contiene los valores de la coordenada norte de cada uno de los puntos. Existe la posibilidad de ingresar aquí una columna adicional que se llama la columna de las cotas o de las elevaciones. Todo levantamiento topográfico tiene estos 4 datos: el vértice, o sea, el punto, la este, la norte y la cota. ¿Sí? Pero hoy, para el tema de lo que nos compete el día de hoy, que es el modo en cómo ingresamos los valores, no le vamos a meter acá elevación o cota todavía. Esto pues lo vamos a meter en una clase de ya en un par de semanas, ¿sí? Hoy nada más nos quedamos con estos 2 valores, entonces voy a mostrarles acá en esta parte de abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos que esté activo para que ustedes puedan trabajar? Necesito que estén activos acá abajo, o por lo menos que aparezcan acá abajo 2 cosas. Uno, este botón que les estoy señalando acá. Se llama entradas dinámicas. Él debe aparecer acá en esta barra de comandos que tengo acá abajo. Y el otro botón que debe aparecer es este que les estoy mostrando acá. Se llama coordenadas del dibujo. Supongamos que ustedes no lo tienen o que no aparece acá en el software. ¿Qué hacemos? Yo me voy acá al lado izquierdo de la pantalla, en la parte inferior, en la parte inferior derecha de la pantalla, y aquí encuentro estas 3 líneas horizontales. Yo le doy clic y los datos que necesito son este que estoy señalando acá, que se llama entradas dinámicas. Tengo que verificar de que este chulito esté activado. Si está activado, me aparece aquí este icono de abajo. Y el segundo que tengo que buscar es este que tengo acá mostrándoles, que se llama las coordenadas. Tiene que tener el chulito para que me aparezcan acá abajo. Muy bien. Entonces esto funciona del siguiente modo. Si yo voy a meterle coordenadas absolutas a AutoCAD, este botón, este comando de entradas dinámicas debe estar apagado. Yo debo tener las entradas dinámicas apagadas. No pueden estar así en azul. En azul las utilizamos para las coordenadas que son relativas y las polares, que esas son las otras que de las que voy a hablar más adelante con ustedes. ¿Sí? Entonces, de momento, esto debe estar apagado para que yo pueda ingresar los valores absolutos. Esto de acá, que les mostraba este espacio, corresponde a las coordenadas. Aquí aparecen los valores de las coordenadas en cada caso. Por ejemplo, miren quiero que permanezcan su mirada acá en esta zona donde están las coordenadas. Yo voy a mover el mouse en la pantalla y se darán cuenta que cómo cambian esos valores en la medida en que yo muevo o desplazo el mouse, bien sea a la derecha o a la izquierda o subiendo y bajando. Esos son los valores de las coordenadas por las cuales estoy moviendo el mouse. Si yo me muevo, pues ellas obviamente cambian, ¿sí? Esa es una posición. Este comando de acá o esta plantilla de acá lo que me está mostrando es la ubicación que tiene mi mouse en cada momento. Acá tengo 3 datos. Si se dan cuenta, tengo aquí un primer dato adelante, luego viene una coma, luego viene un segundo dato, otra coma y un dato final. Eso era lo que yo les explicaba hace un momento. Primero, AutoCAD necesita en todo momento que se meta la coordenada este. ¿Sí? Primero metemos la coordenada este
luego metemos la coordenada norte y de último se mete la cota o la elevación. Entonces acá les estaba diciendo que primero AutoCAD lee o reconoce la coordenada este, luego la norte y por último la elevación o la cota. Ese es el orden en el cual ustedes tienen que meter los datos. Este, norte, Z. ¿Sí? Y cada uno de ellos va separado con una coma. Significa esto que AutoCAD no, o sea, el separador de decimales de AutoCAD es el punto. Cuando ustedes vayan a hablar o van a decir 5,22, una distancia de 5,22, entonces no se coloca una coma, sino que tú colocas 5,22 como decimal. ¿Por qué motivo? Porque las comas AutoCAD las lee o las reconoce como si tú estuvieses separando dos coordenadas completamente distintas. Ese es el funcionamiento de las comas acá cuando estás metiendo datos con comas. Entonces, por eso no utilices para decimales la coma, sino un punto. Bien. Voy a trabajar con ustedes este modelo, o sea, este ejemplo que está acá. Voy a ir metiendo cada uno de los puntos de modo fácil, ¿vale? Voy a meter estos datos. Entonces voy a mostrarles cómo los metemos. Yo me vengo aquí a polilínea. Si hay de casualidad alguien que me esté siguiendo, pues entonces dale polilínea. En polilínea, mira que acá abajo el software te dice, ya te pide que vayas metiendo los puntos. ¿Sí? Si yo tengo esto apagado, la entrada dinámica, entonces ya AutoCAD sabe, el hecho de que esté apagado, ya AutoCAD sabe que lo que va a meter son coordenadas en valores absolutos. Si está encendido, pues él me mete coordenadas relativas, que ese es otro tema, ¿sí? Bueno, entonces yo las tengo apagadas, entonces yo empiezo a meter los datos punto por punto. Primero la este y después la norte. En este caso me queda 1.122.700. Estoy metiendo los datos del punto 1. ¿Sí? Después de que anoté ese valor, yo coloco una coma. Y después de esa coma, anoto la coordenada norte del punto 1, que es 1.439.770. ¡Listo! Esas son las coordenadas del punto 1. Vamos a suponer en este momento que yo tuviera aquí otra columna que se llamara las elevaciones o las cotas. Pues nada, simplemente le coloco una coma y coloco, por ejemplo, 500. Digamos que esa sea la elevación de ese punto. ¿Ya? Y meto el dato con esas tres coordenadas. En este caso lo voy a dejar solamente con 2 porque es un dibujo plano. Básicamente es un polígono, una poligonal que voy a hacer y no tiene cota en este caso. Después de que tú hayas ingresado esos datos, tú simplemente le das Enter, ¿sí? Y cuando ya le das Enter, ya el software ya te ha dibujado el punto en esas coordenadas. Mira, ahí está ubicada esa coordenada de ese punto como tal. Voy a meter entonces el siguiente punto. Los puntos se van metiendo de modo consecutivo. No se salgan del comando polilínea, ni le den escape, ni le den más nada. Simplemente vamos a ir haciendo punto a punto cada una de los datos que me está mostrando la tabla. Profe, yo lo hice, pero no me salió la línea, me salió fue arco, mitad grosor, longitud, deshacer, grosor. Ojo, te estás equivocando. Mírame en mi pantalla, tú estás seleccionando arco. No puedes seleccionar arco, tienes que seleccionar el botón polilínea. No, sí, yo lo hice con polilínea, pero me salió ese mensaje. Precisa el siguiente punto. Bien, escuchen algo que les voy a mencionar como complemento. Como ustedes están haciendo el dibujo, están metiendo las coordenadas por vez primera, por lo menos estas, entonces, cuando nosotros estemos metiendo el dibujo, no a algunos de ustedes, a muchos de ustedes, o si no es la mayoría, no les va a aparecer de una vez, los puntos en la pantalla. O sea,
va a, va a haber la percepción de que ustedes no están dibujando nada. No se preocupen, sí se está dibujando. Lo que pasa es que el dibujo se está haciendo en una posición lejana de lo que tienes tú en la pantalla en este momento. Lo que nos toca es finalizar el dibujo que estamos haciendo con el paso a paso que les estoy indicando. Y ya, cuando finalicemos, entonces le decimos al software que me busque el dibujo y el dibujo ya, el software me lo trae acá a la pantalla frontal. Entonces no se preocupen por eso. Voy a meter el punto 2. El punto 2 dice que es 1.122.700, coloco la coma y dice que la norte del segundo punto es 1.437.770. Le doy enter y ya empieza a dibujarse la poligonal. Voy con el siguiente punto. El punto 3 dice 1.123.200, coma, 1.123.200, coma, 1.437.770. Esas dos que acabo de meter son las coordenadas del punto 3. Le doy enter. Ahora vienen las coordenadas del punto 4. Dice 1.123.200, coma, 1.439.760. Le doy enter. Tiene el punto quinto, 1.122, 1.122.800, coma, 1.439.760. Ese es el punto quinto. El último punto dice que es el 1.122.800, coma, 1.439.769. Ok. Ojo con lo que va a suceder acá en este momento. Cuando yo le di clic acá, miren lo que pasa acá. La poligonal no está cerrándose todavía acá en el punto donde inicié. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que acabé de meter fue el último punto y el último punto queda aquí, mira, donde yo, acá donde les estoy mostrando, ese es el último punto. Entonces, hay varias formas para que la poligonal quede completamente cerrada. Entonces acá, ustedes ahora el próximo semestre que vean topografía, ustedes tienen dos tipos de poligonales, las abiertas y las cerradas. Como esta que estoy dibujando es una poligonal cerrada, pues obviamente que aquí debe existir una línea que me una hasta acá. Yo puedo venir así con el mouse, ubicarme aquí y darle clic, ¿sí? Le doy clic acá y listo. Esa es una de las opciones. La segunda opción es la que dice el compañero. Acá abajo hay una opción que me permite cerrar la poligonal. Entonces yo le doy clic aquí donde está la manito, ¿sí? La otra que dice el compañero es que yo coloque la letra C de casa, y le doy enter y en la poligonal de una vez ya se completa. O la última opción que tengo es nuevamente meto los valores de la coordenada del punto 1. O sea, este de acá, 1.122.700 con 1.439.770. Son esas las opciones que tengo. De todas, la más fácil es darle clic acá, donde dice cerrar. O si no, le doy la C, ¿sí? Escribo aquí la C. Y después de haberle dado en la C, le doy enter y automáticamente pues el dibujo ya se cerró, ¿sí? Bueno, en este momento, ustedes acaban de dibujar esta poligonal que les estoy señalando, ¿sí? Ustedes ya acaban de dibujar esta poligonal.
Y esta poligonal tiene estos vértices. Tiene los vértices este de acá, ¿sí? Tiene este de acá. Cada uno de estos son vértices que les estoy señalando. ¿Qué son esos vértices? Pues esos vértices son estos puntos que yo les mostré al inicio, ¿sí? Esto de acá, el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo selecciono esa poligonal, quiero que se den cuenta a ustedes aquí abajo, en la pestaña donde están las coordenadas. Yo voy a ubicar el mouse en algunos de estos puntos de acá. Y ustedes se van a dar cuenta acá abajo qué coordenada hay. Por ejemplo, si yo me ubico mi mouse aquí en este punto, leemos abajo en la casilla de las coordenadas, leemos, dice 1.122.700, 1.437.770. Y en la última coordenada, pues obviamente que quedó como 0, debido a que no le metí elevación. Donde yo le metí elevación, pues aparece allí la elevación de ese punto. Esos valores, si ustedes van a la tabla, se dan cuenta que corresponden al punto número 2, ¿sí? De la poligonal. Ese fue el segundo punto que metimos. Y así lo hacemos sucesivamente. Me salgo de ahí, me vengo acá, señalo este punto. Mira que abajo las coordenadas son la 1.123.200, la 1.437.770. Este que está ahí es el punto número 3. Entonces, muchachos, esto que está acá se llama coordenadas absolutas, ¿sí? Eso significa que de este punto que estoy señalando hasta el origen, ¿sí? Hay cierta cantidad, o sea, cierta distancia en el sentido de las estes, y también hay cierta cantidad en el sentido de las nortes. Hay un valor de este y un valor de norte para cada uno de ellos en forma independiente. Y todos ellos están con base en el sistema de origen que se tomó para cada uno de estos puntos, ¿sí? Así funcionan las coordenadas absolutas. Los puntos de topografía, casi uno nunca los mete manualmente. Uno solamente los mete de manera manual, cuando son poquitos, como estos que tengo acá. Pero hay ocasiones en que tú tienes una topografía de más de 100 puntos. Entonces, imagínate tú meterlos manualmente, pues eso es muy, muy complejo, ¿cierto? Entonces, yo les voy a enseñar a ustedes unos mecanismos, pues, un poquito más ágiles, utilizando Excel y utilizando bloc de notas, a través de los cuales podemos hacer que AutoCAD haga los dibujos que yo quiera que él haga, metiéndole solamente los datos de Excel. Y él se encarga de hacer todos los dibujos, ¿sí? Entonces yo no meto todos estos puntos manualmente como los hice hoy, sino que el AutoCAD mismo va dibujando según el archivo que yo le diga que él dibuje. Pero como apenas están ustedes empezando, pues obviamente que nos toca ver cómo es que funciona el software y cómo lee él, cómo identifica las coordenadas. Ese es el primer tipo de coordenadas que tenemos acá, las coordenadas absolutas. Ahora me salgo de las absolutas y vamos a hacer el análisis de las coordenadas relativas. ¿Ya? Para el análisis de coordenadas relativas, me vengo yo a esta gráfica de acá. Este es otro plano cartesiano también, ¿sí? Pero, a diferencia del que acabamos de ver, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que en el pasado, en las absolutas, cada punto P1, P2, por ejemplo, y P3, la distancia la tomábamos con base en este sistema de origen que teníamos acá. En las coordenadas relativas no funciona así. En las coordenadas relativas, las distancias de cómo te mueves en el eje X y en el eje Y, las tomas con respecto al último punto dibujado. ¿Sí? Ya no las vas a tomar desde acá, no.
por eso se llaman coordenadas relativas, porque se refieren al último punto dibujado. Supongamos que iniciamos esta línea en el punto P1. Este punto P1 pues es un punto libre o tendrá unas coordenadas absolutas. A mí me piden que dibuje este punto de acá o que haga esta línea que va desde P1 hasta P2. Entonces, las coordenadas del punto P2 serían en X igual a 50 y en Y igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo desde P1 me moví, en este sentido me moví 50 unidades en el sentido de las X, ¿sí? O sea, en el sentido del eje horizontal, en el que va en el sentido este-oeste, me moví 50 unidades. Y me moví 50 unidades positivas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que en este plano cartesiano que tenemos acá para las coordenadas relativas, aquí sí funciona lo que ustedes veían en matemáticas, que por ejemplo en este eje X, si tú vas hacia el lado derecho, los valores son positivos. Si vas hacia el lado izquierdo, los valores son negativos. En el eje Y, si los valores van subiendo, son positivos, y si van bajando hacia este lado, son negativos. Hay que tener en cuenta los valores de los 4 cuadrantes, profe. Hay que tener en cuenta los signos, claro. Los signos de los 4 cuadrantes. Los signos de los cuadrantes. Porque una línea puede ir en sentido positivo hacia un lado, pero puede ir en sentido negativo en el otro eje. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Por eso te estoy diciendo acá que, por ejemplo, para estos dos puntos, mira, si yo voy desde P1 hasta P2, el movimiento, estos son vectores, ojo, y por eso, como son vectores, se tiene en cuenta el signo, ¿ya? Porque en los vectores tienes en cuenta una flecha, hacia dónde vas, ¿sí? Entonces, si tú vas de P1 a P2, en el eje X es positivo. El 50, pues es un valor ahí que yo coloqué simplemente para mostrarles que había un desplazamiento. ¿Y cuánto me moví en el eje Y? No me moví nada, ni hacia arriba ni hacia abajo. Mira que la línea es completamente horizontal. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, si no me moví en Y, o sea, si Y es igual a 0, significa que yo no me moví, ni subí ni bajé. O sea, en el eje de las Y, pues el valor fue nulo. Entonces, por ese motivo, las coordenadas del punto P2 son 50 en X y 0 en Y. ¿Sí? Distinto es si me voy desde P2 hasta P3, por ejemplo. Miren este caso. A mí me están diciendo que yo voy desde P2 hasta P3. Entonces, aquí hay una distancia que yo me tuve que haber movido en X. Y la distancia que me moví en X, nuevamente es ¿qué? Positiva. ¿Y positiva por qué? Pues porque me fui hacia la derecha. Mírala. Por eso le coloqué acá X igual a 50. Pero en este caso, ¿cómo fue el movimiento en el sentido del eje Y? Fue bajando. Y si yo bajé, ¿sí? Ahora sí tengo un valor, ¿sí? Y tengo un valor que ese valor tiene un signo. Y tiene un signo negativo porque me moví en el sentido diagonal hacia abajo. Ah, que si me hubiera movido diagonal subiendo, ya, es distinto. Pero en este caso me moví diagonal bajando, por eso le colocamos el signo negativo. Entonces, si una línea se les mueve en este sentido hacia este cuadrante número 1, ¿sí? Los valores de X y de Y van a ser ambos positivos. En cambio, si me muevo hacia este lado, ¿sí? Si una línea va en este sentido, voy a tener un valor de X negativo, o sea, del eje horizontal negativo, y un valor de Y positivo, o sea, del eje vertical positivo. Si me muevo hacia este sentido, hacia acá, digamos que me muevo en este sentido, pues ambos valores son negativos. Y si me muevo en este sentido, pues ya tengo el eje X positivo y el eje Y negativo.
Así van a funcionar las coordenadas relativas cuando estemos dibujando. No, el punto 1 generalmente es un punto libre del dibujo porque tú eliges que el dibujo empiece en un sitio de la pantalla. O la otra opción que tienes tú es que te den unas coordenadas absolutas del punto P1. ¿Sí? Por ejemplo, te pueden decir el punto P1 y te dan unas coordenadas como estas. Inicia el punto P1 en tal sitio, ¿sí? Entonces tú metes las absolutas. Y de ahí en adelante te vas con puras coordenadas relativas. O si no, el punto P1 es un punto libre en la pantalla. Por ejemplo, el ejemplo que les tengo es este. Este dibujo. Voy a hacer este dibujo con ustedes. Voy a hacer ese dibujo utilizando puras coordenadas relativas. Entonces yo voy a iniciar con ustedes acá, en este punto. Mira, yo voy a iniciar el dibujo acá, donde te estoy mostrando con la manito. Y voy a dibujar esta línea, la línea de abajo. O sea, voy desde aquí y voy a ir en el sentido hacia la derecha hasta llegar acá. Y así sucesivamente voy a dibujar cada uno de los segmentos para que ustedes vean cómo funciona y cómo deben meter las coordenadas relativas para hacer un dibujo de este tipo. Acá, en este dibujo, me están diciendo a mí que los segmentos, este segmento de acá, este segmento de acá, este de acá y este de abajo, que acá es donde voy a iniciar, miden 10 unidades. Miden 10 unidades, entonces, todas son iguales. Y adicionalmente me están diciendo que los otros segmentos, los que están inclinados, ¿sí?, no me están dando la distancia, pero sí me están dando el valor del componente de cada uno de los catetos, por decírselos así, el componente en X y el componente en Y, ¿sí? O sea, el valor que hay acá en X y el valor que hay acá en Y. Y me están diciendo que tome acá en X, que tome 10 y acá en Y también que tome 10. O sea que cada vez que me mueva en alguno de estos componentes van a ser 10 y 10. 10 en X, mira, 10 en X y 10 en Y. De ese modo vamos a hacer este dibujo. ¿Listo? Esa va a ser la función el día de hoy. ¿Cómo se empieza un dibujo de estos? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es, como les dije hace un momento, activen. Si van a meter coordenadas relativas, hay que activar las entradas dinámicas. Si lo dejas apagado, no te funciona, porque entonces el software piensa que le vas a meter coordenadas absolutas, que fue lo que hicimos hace un momento, ¿sí? Entonces tienes que encenderlo, que quede así en azulito, ¿ya? Bueno, de nuevo nos venimos acá a polilínea. No se confundan con el símbolo de arco, sino que vamos a seleccionar polilínea. El primer punto que vamos a marcar, que ese es el que me preguntaba ahorita Álvaro, es este punto de acá, este. Yo lo voy a colocar aquí, donde sea, es igual, lo coloco aquí, mira. Y lo coloco ahí libre porque ahí es donde voy a empezar mi dibujo. Voy a dibujar entonces la primera línea. ¿Cómo van a meter ustedes la coordenada del siguiente punto? Colocamos el 10 en X, 0 en Y, ¿no? Claro, pero ojo, mira mi ventana de comandos, mira mi ventana abajo de comandos. Yo voy a moverme 10 unidades en X y ¿cuánto me muevo en Y? Nada. Pero tienes que colocar el símbolo de arroba antes, ¿sí? O sea que y las coordenadas van separadas también por una coma. Entonces te queda el símbolo arroba 10,0. Ese es el código de esa línea, arroba 10,0. ¿Por qué motivo? Porque me voy a mover 10 hacia la derecha y 0 en el sentido de vertical. Cuando ya tengas ese código, le das Enter y ya se te dibujó la línea de abajo. El siguiente código
¿Cómo me quedaría el siguiente código? Vamos a dibujar nuevamente. Paula, ¿cómo me quedaría el siguiente código? ¿Arroba qué? Arroba 10,10. Arroba 10,10. Ambos valores positivos, porque miren la línea hacia el cuadrante hacia donde se dirige, pues hacia el cuadrante donde ambos signos son positivos. Yo le doy enter y mira que ya la línea se me dibujó. No sé si es arroba 0,10. No sé, no, claro que es así. Está muy bien, excelente. 0,10. Listo. Mira cómo te quedó la línea. Si tú le das enter, ya la línea se te dibuja. Muy bien, excelente. Menos 10,10. Y si tú le das enter, pues ya el dibujo, ya el software te hace el dibujo. Menos 10,0. Listo, muy bien, excelente. Vámonos con esta que está aquí abajo. Yo pienso que ese es arroba menos 10, menos 10. Excelente. Menos 10, menos 10. Mira abajo el código, como lo escribí en la ventana de comando, dale enter y mira que ya el mismo software se encarga de ir haciendo el dibujo. Arroba 0, menos 10 y ahí te queda el dibujo. El último código, bueno, en esta parte fue lo que yo les expliqué hace un momento. Si quieren le dan clic acá donde dice cerrar y ya el dibujo se completa. El mismo se cierra automáticamente. Arroba 10, menos 10. Y si tú le das enter, pues ya se te hizo el dibujo, le das escape y ya acabas de salir y ya tienes tu dibujo. Ya tienes el dibujo hecho mediante coordenadas relativas. ¿Listo? Esa es la diferencia que existe entre las absolutas, ¿sí? Las absolutas y las coordenadas relativas. Las absolutas se toman con base en el origen y se van metiendo los valores de cada uno de los puntos con el dynamic input apagado. Y para las relativas se van metiendo los valores, las distancias en el eje X y Y que hay desde el último punto que acabaste de dibujar, como lo hicimos en este momento. Y acá en la relativa sí tienes que tener las entradas dinámicas encendidas. Si no las tienes encendidas, no te sale el dibujo, ¿ok? Ese es el segundo tipo de coordenadas que existen. Vámonos con el último. El último sistema de coordenadas es este que tenemos acá, que también ya ustedes pues lo conocen muy bien. Son las coordenadas polares. Las coordenadas polares se toman también con base en el plano cartesiano. ¿Qué necesitan ustedes para hacer un dibujo mediante coordenadas polares? Porque en topografía también les dan a ustedes en topografía les dan varios datos. Les dan coordenadas como estas, o les dan distancias como estas para las poligonales, o les pueden dar una distancia y un ángulo. Pero ojo, quiero que escuchen lo siguiente. En este caso, para las coordenadas polares, les dan la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2. O sea, le dicen qué distancia hay. Más no, ojo, mira aquí la diferencia. Aquí no te dicen valor en X ni valor en Y. Nada. Esta es una distancia. Y como es una distancia, esto ya no es un vector, esto es un valor escalar. Y si es escalar, significa que la magnitud siempre es positiva, porque las distancias son siempre positivas, ¿sí? La distancia que hay, por ejemplo, desde la Gobernación a la Plaza Alfonso López, acá en Valledupar, es exactamente la misma si tú vas desde la Plaza Alfonso López hacia allá, perdón, desde la Gobernación hacia la Plaza Alfonso López, o si tú vas de la Plaza Alfonso López hasta la Gobernación, es la misma distancia. Y tú no vas a decir allá, no, hay menos 1 kilómetro. No, nada, hay 1 kilómetro, así sea de ida o de venida. Y como es distancia, entonces ya no tienes en cuenta signos en el valor de la distancia. Solamente es cuál es la distancia que hay desde P1 hasta P2. Y lo segundo que necesitan acá
es el valor del ángulo. O sea, el ángulo inicialmente AutoCAD, ¿sí? AutoCAD inicialmente mide los ángulos desde acá, desde este eje horizontal, igual como lo hacen ustedes en matemáticas. Aquí está el 0, aquí está 90, aquí está 180, aquí está 270 y aquí está 360. O sea que los ángulos los medimos en este sentido. Significa que en este sentido los ángulos son positivos, pero aquí sí podemos tener ángulos positivos o ángulos negativos, dependiendo de si tú los mides hacia este lado, o sea, en el sentido antihorario, son positivos. Pero si tú mides los ángulos así, en este sentido, hacia abajo, son en sentido horario, entonces los tomas como negativos. Esta línea de acá, por ejemplo, tendrá unos 45 grados, digamos, positivos. Pero si la línea la hago hacia acá, en este sentido, serán un ángulo de menos 45 grados. Esa es la condición para que ustedes comiencen a dibujar o a hacer dibujos mediante coordenadas polares. Entonces son dos condiciones. Uno, necesitan la distancia entre los dos puntos. Y segundo, el ángulo que hay desde la horizontal, o sea, desde este eje horizontal, el eje X, en este sentido, ¿sí? En el sentido antihorario. Voy a hacer un paréntesis porque AutoCAD también me permite a mí, ¿sí? Modificarle al sistema la forma en cómo él mide los ángulos. Y yo puedo hacer que AutoCAD me mida los ángulos desde aquí, que aquí sea 0 y que los ángulos me los mida en este sentido. Así. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos cuando veíamos el tema de azimut? Bueno, eso mismo puedo hacerlo yo acá en AutoCAD. Tal vez, no les garantizo nada, en las próximas clases, un poquito más adelante, les enseño cómo lo cambiamos, cómo cambiamos para que AutoCAD no lea los ángulos desde aquí, así como en matemáticas, sino que me los lea en este sentido, como los trabajamos en las direcciones. Y eso es fundamental porque en topografía se manejan son azimuts, ¿sí? Ustedes van a manejar son los azimuts, o sea, rumbo y azimut tal cual como lo vimos en la clase. Muy bien, entonces empecemos. Quiero hacer con ustedes este dibujo, ¿sí? Esta estrella que vemos acá. Entonces, por ejemplo, para hacer esta estrella, esta es una poligonal también. Para que podamos hacer esto, yo necesito conocer la distancia, o sea, cuánto mide cada una de las líneas y cuál es el valor del ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar haciendo esta estrella y voy a empezar con este punto que les estoy señalando acá abajo en este momento. Entonces voy a ir en sentido antihorario, voy a dibujarlo, primero hago esta línea de aquí hasta acá, ¿sí? Hago esta línea, después hago esta línea, después hago esta y así sucesivamente hasta que yo finalice. Entonces necesito saber cuánto mide la línea. Me están diciendo que la línea mide 30 unidades. En este caso, como es un ejemplo que tiene igual medida por todos los lados, pues todas las líneas van a medir 30 unidades. Lo único que van a cambiar pues son los ángulos. Los ángulos, la forma en cómo se identifican los ángulos, ya no es clase de AutoCAD, ¿sí? Eso es un tema más bien de la capacidad que tengan en ustedes mental para identificar cuál es el valor de los ángulos. Vamos a irlos haciendo y les voy ayudando. Empecemos entonces con esta línea. Entonces me dicen, el primer dato es distancia 30 con ángulo de 70. Muy bien, entonces yo voy a polilínea, me voy a polilínea, voy a empezar a hacer el dibujo acá. Entonces, aquí va a empezar mi dibujo. ¿Cómo meto
los datos para coordenadas polares. Entonces, de igual modo tiene que estar activada la entrada dinámica, ¿sí? Ahí déjalo activo. Y entonces los códigos o el código para esa línea me queda para que ustedes puedan ir visualizando el código ya completo. Yo lo voy a hacer aquí en la ventana de texto abajo para que ustedes tengan la posibilidad de ir viendo los datos que yo voy metiendo. ¿Sí? Y tú lo metes así porque ya el software está prediseñado porque él ya va a identificar que el primer ángulo, el primer dato va a ser la distancia y el segundo va a ser la... ¿Sí? Pero entonces le vamos a dar lo siguiente. Mira cómo quiero que lo hagas en este caso, para que lo vayamos practicando de este modo. Yo le coloqué aquí @30 para las coordenadas polares, ya no se le coloca coma, sino que se le coloca el signo de menor que ese signo de menor que me va a identificar el ángulo. Entonces, fíjense acá abajo en la ventana de texto que la coordenada va dada por la distancia es @30, ¿sí? Y después va el ángulo es ángulo de 70. Entonces, para cada uno utilizas el símbolo de arroba y el símbolo de menor que. El símbolo de menor que, pues, es el que está en el teclado a la izquierda, cerca de la tecla de Shift, de la flechita. Cuando tú tengas ese código ya ingresado allí, ¿sí? Simplemente tú le das Enter y ya se te dibuja la primera línea. La segunda línea, mírala acá. Para esta segunda línea, quiero @30 ángulo de 20. Excelente. Si yo le doy, dale, si yo le doy Enter, pues ya se me dibujó la siguiente línea. Vamos con esta de acá. Voy a escapar un momento allí. Si ustedes me entendieron bien cómo es el tema de los ángulos, entonces, si yo quiero dibujar esta línea que va desde este punto, desde aquí hasta acá, mira la línea cómo va. ¿Con qué ángulo? ¿Cómo me quedará el código de esta línea? 160, debido a que ustedes acá inicialmente tienen estos 90, ¿sí? Tú tienes que medir los ángulos desde esta línea, ¿sí? Tienes estos 90 y después tienes estos 70, o sea que tienes 90 más 70 te da 160. Esa es la construcción de esta línea de acá. Entonces me queda del siguiente modo, me queda @30 ángulo de 160. Y si yo le doy Enter, ya se me dibuja la siguiente línea. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vamos muy bien. La siguiente línea. Voy a ir desde este punto hasta este punto de acá. Con los ángulos que están acá, voy a ayudarles acá con algo que, listo. Con estos ángulos, estamos para sacar el valor del código de esta línea, 110. 110. Y te explico por qué, mira, ven. Ustedes tienen que aprenderse el concepto de ángulos, ¿cómo es? Ángulos internos, ángulos equivalentes. Por ejemplo, si este ángulo de 20 grados es este de acá, aquí también, aquí en este lado, también obligatoriamente tiene que ser 20 grados, ¿sí? Entonces, fíjate que si yo tengo acá 20 grados, ¿sí? Digamos que yo lo marco acá. Si yo tengo acá estos 20, ¿sí? Entonces, mira cómo funciona. Aquí tengo 20 y acá tengo el ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, fíjate en esto. O puedes también tomarlo desde acá. Mira, si tú tienes este 130 que va desde esta línea negra, mira el 130, va desde aquí hasta esta otra línea negra acá abajo.
Y si tú sabes que este pedacito mide 20, pues entonces simplemente a 130 le quito estos 20 y ya me queda el valor de 110, ¿sí? La otra que tú puedes hacer es la siguiente. Hombre, si este de acá me están diciendo que mide 20, ¿sí? Este ángulo de acá también mide 20 acá. Y si este ángulo mide 20, míralo acá donde te lo estoy marcando, como te dije igual acá, si este mide 20, pues este pedacito de acá también mide 20. Como mide 20, entonces lo que hacemos es, este 90 que tengo acá, ¿sí? Este 90, más este 20 de acá me da 110. Bien sea que lo hagas por este lado del 90 más 20, o si lo haces como 130 menos 20, también te da 110. Pero lo hacemos con 110 grados. ¿Listo? Ahí al inicio se le va a uno dificultando, pero ahí le vas cogiendo el hilo. Bueno, quiero a ver si ustedes me dicen esta línea de acá abajo, ¿con qué ángulo la haríamos? Mírala, esta de acá. Si quieren, hagamos la línea, esta de acá, con un ángulo negativo. Vamos a meterle un valor negativo que hasta el momento no le hemos metido valores negativos. Menos 110, excelente, porque tengo los 90 normales, más estos 20 de acá, entonces nos da menos 110. Entonces voy a colocarlo acá para que lo vean cómo nos queda. Me queda @30 y el ángulo lo metes tal cual como te lo estoy señalando acá, con el menos, ¿oíste? El menos, y ya se te hace la línea de la figura. Bien. Este de acá, ¿cómo nos quedaría? 200, claro que sí. Un 200 sale. Y te explico por qué. Porque tú acá, de aquí hasta acá, tienes 180. ¿Sí? Le sumas 20. Y este 180 más este 20 que tenemos acá. Ah, tú me dirás, no, pero es que aquí no dice 20. No Aquí dice 20 acá. Pero aquí de este lado, míralo acá, aquí sí dice 20. ¿Sí? Entonces aquí 20 más 180 te da 200. Perfecto. Entonces aquí completamos esto diciendo que esto es @30 ángulo de 200. Pues obviamente que también lo podemos sacar por el lado negativo si lo quisieran y está bien. Este segmento de acá abajo, este sí es muy fácil. Mira este con cuál sale, esta línea, ¿con qué ángulo? ¿Qué tal si yo les hago este ángulo de aquí hasta acá? Menos 20, profe. Menos 20, claro. O lo que es igual a 340. 340. También. 340. Claro que sí. Entonces con menos 20 quedaría perfecto allí. Muy bien. Ángulo de menos 20. Vamos a colocarlo con menos 20. Listo. Y la última nos queda 70. 70 ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Claro. Con menos 70. Claro que sí, muy bien. Entonces aquí nos queda @30 ángulo de menos 70. ¿Listo? Bueno, muchachos, son 3 formas muy fáciles de meter coordenadas al software para que el software vaya dibujando según lo que ustedes necesiten en cada momento y según los datos que tengan en cada momento.